Lo que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Queridos hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado tengan todos nuevamente por este medio en el repaso de lección. Estamos en la lección número 10. Me acompaña mi esposa. Sean todos bienvenidos nuevamente a este encuentro virtual para seguir conociendo a ese Dios maravilloso y misericordioso. Gracias pues porque nos da la oportunidad de escudriñar juntos su palabra. Amén. Qué bueno. Amén. Bueno, entonces la lección es la número 10. Se titula, ¿cómo se titula? En el mundo, pero no del mundo. Vamos a hacer una oración para iniciar con el permiso de Dios y con su santa dirección. Amén. Oremos, querido y amante Padre que estás en los cielos. Queremos hacer este estudio para honra y gloria de tu nombre. Al abrir tu palabra poderosa, lo hacemos de manera humilde y sencilla, queriendo aprender de ti, queriendo recibir tu espíritu que nos guía a toda la verdad. Gracias por este estudio, gracias por los hermanos que se conectan y gracias por el ministerio que has colocado en nuestras manos. Ayúdanos a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces tenemos allí el texto para iniciar, para introducirnos en el repaso de lección, y está en el libro de Juan, el capítulo 15 y el verso ¿qué? 19. Vamos a leerlo, léelo allí por favor. Pero antes de leerlo, les invitamos a que busquen su Biblia, ¿sí? Sea física o tecnológica, ¿verdad? En el teléfono, para que tengamos constancia de un escrito está, de Amén. Que todo lo que vamos a leer en este momento está en la palabra de Dios. Así que rápidamente pues busquen su Biblia y nos ubicamos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 19. Y es un versículo extraordinario porque dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo Sí, nos aborrece. correcto. Y sabes que el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, su preocupación
era de que sus discípulos se mantuvieran aislados del mundo, que no se entremezclaran con el mundo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos mezclarnos con el mundo? ¿Cómo puede haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios? Pues obviamente hay una diferencia. Y grande. Y bastante grande. Debería haber una diferencia. Porque si usted se autoproclama siervo de Dios, usted debe marcar la diferencia en la vestimenta, en el hablar, en la alimentación, en todas las facetas de la vida. Debemos dar o marcar la diferencia. Fíjense entonces que dice acá que el Señor nuestro Salvador conocía cada fase de la experiencia que sus discípulos habrían de encontrar y todos los conflictos que experimentarían. El Señor conoce cada uno de nuestros problemas, dificultades, y Él oró para que sus discípulos fueran uno con Él. Fíjense entonces lo que dice: si el mundo os aborrece, dijo Cristo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Como cristianos no debemos sentirnos incómodos e impacientes al entrar en contacto con hombres del mundo. Ellos no creen en la verdad. No importa qué cosa digan o hagan, mantengan la calma. Debemos mantenernos aislados de los lugares a los cuales las personas van a divertirse. Y quiero leer, no sé si vas a comentar algo. ¿Tienes para comentar? Bueno, quiero seguir leyendo en el capítulo 17 del mismo Juan, del mismo libro de Juan. Dice en el verso 14 la oración de Jesús. Sabemos que el capítulo 17 de Juan es la oración de Jesús. Oró Jesús por sus discípulos y vean lo que dice el verso 14. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y continúa diciendo: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros nos santificamos y entendemos que no somos de este mundo, sin embargo, como estamos viviendo en este mundo, tenemos que pues mantener un equilibrio en todas las cosas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, podemos nosotros ir a un parque, y sí podemos ir a un parque, solo que no debemos participar de los rudimentos y las costumbres del mundo. Debemos tener cuidado en eso. Entonces, recordando que estamos introduciéndonos en el tema y vamos a pasar al día domingo, ¿cierto? Sí, que tienen un título muy interesante: preservados en el mundo. ¿Sí? Es interesante porque ahora nos lleva a lo que fue nuestra lectura inicial. Nos formula una pregunta que dice: ¿por cuál razón sería rechazada la iglesia según afirmara Jesús a sus discípulos? O sea, ¿cuál es la razón de que la iglesia sería rechazada? Juan 15, 19, vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Para poder tener más comprensión, y dice así: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y aquí hay algo interesante porque dice: si fueras, o sea, si fueran del mundo. Los discípulos no son del mundo, o sea, nosotros los cristianos no somos del mundo. Por eso el mundo no los ama, o mejor dicho, no nos ama. Vamos a traducirlo en presente, ¿sí? Como nosotros sabemos, pues, que hemos sido del mundo, o sea, antes de que Dios nos hiciera el llamado, pues teníamos una vida. Dichosos y bendecidos los que nacieron en el Evangelio, ¿sí? Pero no todos tuvimos ese privilegio. Por lo menos yo tengo 2 hijos y sí, ellos nacieron en el Evangelio y no tienen
que rechazar cosas o desaprender cosas, ¿no? En cambio nosotros sí, porque pues no nacimos en el Evangelio y tuvimos que desaprender muchas cosas. Sí, entonces, cuando Dios pues nos hace la invitación de salir del mundo, el mundo nos va a aborrecer. Es por eso que hay razones para ese aborrecimiento. Y algunos versículos no los muestran. La primera está en Juan capítulo 15, 4. Les invito a que busquemos. Vamos a desglosar algunos versículos de los cuales pues nos dicen las razones por las cuales el mundo nos aborrece. Juan capítulo 15, versículo 4, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, la primera es la permanencia en Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros permanecemos en Cristo, entonces nuestra vida se va moldando a Él. Ahora, el versículo 15 nos dice, el versículo 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es la segunda razón? El dar fruto de justicia. La primera es permanencia y el segundo es dar fruto de justicia. Y ahora viene Juan, el mismo capítulo, Juan 15, 16. ¿Cómo dice? ¿Lo tienes allí? 15 y 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces hay que dar demostración de los frutos. Ahora, Juan capítulo 7, versículo 7. Juan capítulo 7, versículo 7 nos da la última razón y dice así: y me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malvadas. Los hechos del mundo son reprobados por la vida recta y el testimonio manifiesto del cristiano. Y ese testimonio viene con un ejemplo de ¿quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Por eso dice que el mundo lo aborrecía a él. Y es que esta parte aquí, nosotros, por ejemplo, cuando nos acercamos a esta fecha, a este mes de diciembre, el mundo normalmente celebra la Navidad, celebran el día de Halloween, sí, y una cantidad de fiestas paganas en las cuales nosotros como pueblo de Dios, nosotros como discípulos de Cristo, no deberíamos participar. Eso es lo correcto, no deberíamos participar. Sin embargo, la gran mayoría les gusta esto, les gusta permanecer en el mundo, cuando este estudio nos está hablando todo lo contrario. No debemos mezclarnos con el mundo. Dios ha hecho todas las provisiones necesarias para que por medio de la fe en el Señor Jesucristo no tengamos que fracasar ni sentirnos desanimados por un futuro oscuro. No debemos sentirnos desanimados porque nuestros hijos no participen en las cosas del mundo. Por ejemplo, nuestros dos hijos fueron criados en el Evangelio y ellos no participan y no tienen la costumbre de estrenar en diciembre, no tienen la costumbre de celebrarse cumpleaños, aunque pareciera un extremo, ¿cierto? Eso pareciera un extremo. Las personas comunes, cuando ven esto, ellos se sorprenden. Y ahí por allí me recuerda un texto donde el apóstol Pablo dice que ellos se sorprenden porque no corremos en el mismo desenfreno que ellos. Es que todo es un equilibrio, porque cumplir años no está mal. Lo que pasa es que se tuerce lo que debería de significar. Porque cuando uno cumple años, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Y la sierva del Señor, disculpa que te interrumpa allí, la sierva del Señor aconseja que nosotros, el cumpleañero, es el que debe dar regalo a Dios, una ofrenda.
No recuerdo dónde lo hemos leído en el espíritu de profecía, pero está escrito, está revelado. Sí. Es al contrario, pero entonces nos han enseñado, el mundo ha enseñado que somos nosotros los que recibimos el regalo. Es algo interesante porque nos olvidamos de Dios y entonces nos sentimos, bueno, yo no sé los demás, pero por lo menos yo cuando tenía esa costumbre y me acuerdo de joven que llegaba mi día de cumpleaños y todo el mundo, ay, feliz cumpleaños, o sea, eso, y Dios no existía por ninguna de esas, sino feliz cumpleaños, o sea, tú eres la reina, tú eres la que brillas en el día, tú eres la que te mereces los regalos, tú eres la que te mereces una torta maravillosa, o sea, eres tú, y eso ¿qué hace? Alimenta nuestro ego y uno dice, claro, yo soy la importante en este día, ¿sí? Yo me lo merezco todo, y no debe ser así. Sí podemos celebrar cumpleaños, pero siempre dándole la gloria a Dios. Por lo menos yo cuando doy feliz cumpleaños, yo siempre comienzo alabando el nombre de Dios. Damos gracias, Señor, porque me has permitido este año. Permíteme que este año que comienza pueda ser agarrado de tu mano y así sucesivamente. Y eso evita que mi ego sea alimentado en vez de yo recibir alabanza. No, yo se la doy a Dios y yo me tiendo a ser más humilde. Bueno, entonces ahora, antes de pasar al siguiente día, vamos a leer esta parte final del espíritu de profecía. Dice, los discípulos mientras estuvieran en el mundo, no debían ser del mundo, sino presentar un fiel testimonio contra el mal que está obrando a través de planes y principios mundanos contrarios a la verdad y la justicia. Y esa debería ser nuestra misión, nuestro objetivo, presentar los principios fundamentales para atacar el mal que intenta entrar a la iglesia. Exactamente. Deberíamos ser testigos de Cristo, ¿sí? Y dar testimonio de Él. Pero hemos de darnos cuenta que pues ya nosotros somos adultos, ¿sí? Y que detrás de nosotros vienen creciendo los jóvenes. Y es por eso que el Señor también tiene un consejo para ellos. Y el día lunes nos dice un consejo para los jóvenes, parte 1. Exactamente. Y nos pregunta, ¿qué consejo expresó el apóstol Pablo a los jóvenes? El apóstol Pablo dio un consejo y lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Bien, aquí lo tengo. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Huye de qué? De las pasiones juveniles. O sea, de los deseos. Los deseos de la carne. Huye. Y precisamente hoy comentaba con Roymer, con mi hijo mayor, comentábamos esto, de que estábamos viendo el ejemplo de José. José, el hijo de Jacob, cuando fue tentado por esta mujer, la esposa del guardia, no recuerdo el nombre, esta mujer lo tentó, lo intentó seducirlo, y ¿qué hizo él? Huyó de esa escena. Es lo que nosotros deberíamos hacer, huir, irnos donde no está la presencia del Espíritu de Cristo. Debemos nosotros inmediatamente huir de ese lugar. Es el consejo que el Señor nos está dando a través de esta lectura. ¿Qué ibas a comentar allí? No, pues que Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado, y Él quiere que los jóvenes en su fuerza puedan dedicársela a Él, a su obra. ¿Por qué? Bueno, porque en la juventud están las ganas, están las energías. Ya cuando uno pasa a estar adulto, uno tiene las ganas, pero las energías no son las mismas. Y es por eso que nuestra vida pues tiene que ser preparada. ¿Preparada para qué? Para servir a Dios en todo momento. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente día, que es un consejo para los jóvenes, parte 2, el día martes. El día martes. Y aquí tenemos varios textos y los vamos a estar leyendo. Yo leo uno, tú lees otro. Vamos a ver, yo voy a leer el Salmo 139:7.
Y yo Jeremías 23. Me encanta este salmo porque es realmente bonito este salmo. Salmo 139 y el verso 7. Es la primera lectura, La ¿cierto? primera lectura. La pregunta es la siguiente. Si Dios está en el cielo, ¿está Él enterado de todo lo que ocurre en la tierra? ¿Qué crees tú? Pues sí, claro que sí. Está enterado de todo lo que ocurre en la tierra. Él está de manera física en el cielo, pero en la tierra hay alguien, y ya lo vamos a ver de acuerdo al Salmo 139 y el verso 7. Vamos a leerlo. Dice así. Está a manera de interrogante, de pregunta. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y yo quiero leer el siguiente verso. Quiero leer ese y el otro porque dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este salmo nos está hablando de que la presencia de Dios está en la tierra, aunque Él de manera física está en el cielo, en donde la luz es inaccesible, lo dice el apóstol Pablo, donde ningún hombre puede llegar. Su presencia está con nosotros. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, la presencia de Dios a través de su espíritu está en toda la tierra y en todo el universo. Amén, amén, así es. Entonces vamos a ver qué nos dice Jeremías, capítulo 23, versículo 23. Y el 24. Ahí el 24, perfecto. Dice así. ¿Soy yo Dios solo desde hace poco? O sea, dice el Eterno. ¿Y no Dios desde hace mucho? El 24. ¿Se ocultará alguno? Dice el Eterno. ¿En escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo cielo y tierra? Dice el Eterno. O sea, dos versículos que forman unas preguntas que nos hacen reflexionar. O sea, ¿soy yo Dios solo desde hace poco o desde hace mucho? ¿Se ocultará alguno en cuevas, ¿sí? En algún cuarto debajo de la tierra? ¿Se ocultará alguno donde Dios no lo ve? ¿No llena Él el cielo y la tierra? Impresionante, ¿cierto? Sí, tiene relación con el salmo que acabamos de leer. Sí, exactamente. Ahora vamos pues a buscar Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23 y Juan 4, 24 y veamos que nos complementan estas lecturas. Bueno, entonces voy a tener Daniel 9 y yo Juan 4, 24 al 23. Dice así la palabra de Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Alabado sea el nombre de Dios. Es la oración de Daniel en el capítulo 9, y era porque él no podía comprender la visión que había tenido antes en Daniel 8:14, y ahora aquí el ángel viene en respuesta a esa oración. Ahora imaginemos esa oración de Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. 3 veces al día. A la hora del sacrificio en la mañana, que era aproximadamente a las 9 de la mañana, a mediodía, y a la hora del sacrificio de la tarde, que era aproximadamente a las 3 p.m., 3 de la tarde. Que era cuando se arrodillaba también, pero recordemos que nosotros también
en nuestros pensamientos, con nuestra mente, concentrado pues aún en lo que estamos haciendo, estamos hablando con Dios, o sea, estamos orando. Pero para testimonio, Daniel oraba 3 veces al día, pero sabemos que él oraba, permanecía en constante oración. Bien, entonces vamos a leer esta última parte acá. Falta el libro de Juan. El libro de Juan. Capítulo 4, versículo 24. Y dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. En espíritu y en verdad. Y en verdad. Sí. Y esto tiene relación con la oración de Daniel. Daniel adoraba al Padre en espíritu y en verdad. Y quiero leer esta última parte para pasar al siguiente día. Dice: la palabra de Dios no se estudia diligentemente día tras día. O sea, la palabra de Dios no se está estudiando diligentemente día tras día. Nosotros no lo estamos haciendo. Y debido a la falta de alimento espiritual, su fuerza moral es débil. Nuestra fuerza moral es débil. ¿Debido a qué? A que no nos estamos alimentando bien, de manera correcta. ¿Cuántas veces nosotros nos alimentamos de manera física? Muchas veces 3, ¿sí? Y necesitamos tener energía a través del alimento para poder soportar la carga del día, para poder soportar nuestros quehaceres diarios. Cada palabra y acto, cada pensamiento se asientan en los libros del registro del cielo. Es decir, que si nosotros no tomamos con diligencia el estudio de la palabra de Dios, nuestra vida está en peligro, sí, nuestra vida espiritual. Y nuestras almas se vuelven indiferentes. Correcto. Entonces, de esta manera pasamos al siguiente día, el día miércoles, ¿cierto? Un consejo para los jóvenes, parte 3. Entonces dice: ¿qué otro consejo expresó el sabio Salomón? Proverbios 3:11. Veamos qué nos dice Proverbios 3:11. Vean que estas lecciones están dándole consejo a ¿quiénes? A los jóvenes, porque pues ellos son los que vienen detrás de nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué quiere Dios con los jóvenes. Proverbios 3:11 dice así: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Eterno, ni te fatigues de su corrección. O sea que no permitamos o no permitan ustedes jóvenes que el desánimo se apodere de ustedes. No permitan que les afecte la provocación del mundo, sino que hagan razón inteligente y controlen sus acciones. Correcto. Y esto nos enseña de que debemos nosotros educar a nuestros hijos, a enseñarles a depender de Dios, que su oración sea constante. Nuestros hijos, enseñarles a depositar toda su confianza en Dios, porque la fe de nuestros hijos cuando están chicos, cuando están pequeños, la fe de ellos es nuestra fe. Ellos se guían por nuestra fe. Entonces, si ellos no ven en nosotros un modelo de oración, un modelo de estudio de la palabra, ¿qué van a aprender? Es importante entonces que les enseñemos a depender de Dios 100%, de que su fe esté arraigada en la palabra de Dios, en la oración, en la meditación de su palabra. Y algo interesante también es que el versículo dice: ni te fatigues. O sea, el Señor no quiere que nos fatiguemos, nos preocupemos. No es tanto para los jóvenes, sino también para nosotros los adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos fatigamos, cuando nos preocupamos, ¿sí? Entonces algunos permitimos que las dificultades nos aparten aún más de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que el Señor es cruel, es indiferente, no me escucha, ¿sí? No está pendiente de mí, porque siempre en nuestras angustias decimos: Dios, ¿dónde está? Porque yo estoy pasando esto, aunque sabemos que este es un fuego para purificar nuestra fe, pero muchas veces es como que es tanto que uno dice: uy, pero o sea, Señor, dame un descanso, ¿sí? Pero el Señor no quiere que nosotros nos preocupemos ni nos fatiguemos, y Él quiere que sigamos avanzando. Debemos entonces confiar enteramente en Dios. Nuestro Padre Celestial está atento a nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial está atento
cuando el enemigo viene con sus tentaciones, Él quiere darnos la victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Por eso dice en el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esa victoria de Cristo, Él quiere otorgarla sobre sus discípulos, sobre aquellos fieles seguidores que le buscan con todo el corazón, que le buscan de verdad, que quieren entablar o entrelazar una relación estrecha con el Padre y con el Hijo. No hay otra forma de lograr la salvación que la que ha sido establecida por nuestro Redentor y de la cual nos ha dado una ilustración práctica en su propia vida de abnegación y sacrificio. Tú sabes que se sometió al insulto, a la burla y a la mofa sin tomar represalia. Y especialmente cuando Jesús fue crucificado, que escuchaba del pueblo que muchas veces Él llegó a sanar y darle un aliento, crucifícalo. ¿Y qué decía Jesús? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Así es. Entonces, pues, en la verdad o en el error. Parte 1 nos habla el día jueves. ¿Qué crees tú? ¿Estamos en la verdad o en el error? Estamos en la verdad. Vamos a ver entonces qué nos dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. ¿Qué decisión debe ser tomada por cada persona que vive en este mundo? Presten atención a la pregunta. Dice, ¿qué decisión debe ser tomada por cada persona? O sea, individualmente tenemos que tomar decisiones. Vamos a ver qué nos dice. Y es que los que llevan la verdad bíblica, la verdad de Dios, deben mantenerse firmes. Así es. En este cometido. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este texto me gusta muchísimo porque el Señor dice, le está hablando a su pueblo, le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y no se queda allí, sino que les dice qué deben escoger, cuál es el camino que debemos nosotros trazarnos, cuál es ese camino en el cual debemos peregrinar. Dice, para que escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Qué bonito que Dios quiere guiarnos, quiere que nosotros vivamos, nosotros y nuestros descendientes. Sí, y en el capítulo 28, versículo 1 dice, bendiciones de la obediencia. O sea, cuando Dios nos pone dos caminos, ¿sí? O somos obedientes o somos desobedientes. Pero si somos obedientes, dice, si obedeces cabalmente la voz del Eterno tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué interesante, ¿no? Porque dice, después ahora vienen las bendiciones, dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu cesta y el lugar donde amasas tu harina, bendito serás en tu entrar y en tu salir. O sea, serán benditos completamente. Pero ¿qué pasa entonces si nosotros pues desobedecemos? Las consecuencias de la desobediencia es, ahora en vez de ser bendición, ahora es maldición. El versículo 15 en adelante nos dice, pero si no obedeces al Eterno tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandatos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán estas maldiciones. O sea, el versículo 16 dice, maldito serás en la ciudad, maldito tu canastillo, maldito el fruto de tu vientre, maldito serás en tu entrar y en tu salir. ¿Sí? Y Dios simplemente nos da libre albedrío. Tú escoges. Tú escoges. Pero Él te dice, escoge la vida. Escoge la vida. Escoge la bendición. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Ahora, los que llevan adelante la obra de Dios deben permanecer firmes y constantes. Debemos ser constantes en lo que estamos haciendo por el Señor.
como fieles centinelas en el ejército del Señor. Debemos estar bajo la bandera manchada con sangre del príncipe Emmanuel. Ha de darse a conocer la verdad para este tiempo. Debe proclamarse el último mensaje de misericordia a este mundo. Los hombres y las mujeres deben despertar a fin de prepararse para los grandes acontecimientos que están delante de nosotros, sin cumplimiento. Estamos entrando en un nuevo año, ya vamos finalizando con este año 2024, estamos por entrar en el año 2025, no sabemos qué nos va a deparar este nuevo año. Por eso nuestro Dios nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a que nos preparemos, porque los acontecimientos que vienen pues no deben tomarnos por sorpresa, sino que debemos estar preparados. Preparados, así es. Y es por eso que culminamos el día viernes con otra pregunta, o mejor dicho, la misma pregunta, pero parte 2, en la verdad o en el error. Y dice, ¿qué se espera de un cristiano que ha cometido pecado? Si es que desea mantener su comunión con Dios y con sus hermanos en la fe. Algo interesante, y por eso me abstuve pues de leer el versículo o decir el versículo, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 1 versículo 16 al 20, primera de Juan 1:3, versículo 3, perdón, versículo 6, versículo 7, y capítulo 2 versículo 1 y 2, para que lo vayan teniendo allí a la mano para que leamos juntos. Isaías 1, 16 al 20. Dice así, lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo. Aquí va el primer llamado que Dios pues hace a los cristianos que han cometido pecado, ¿sí? Y desean mantenerse en comunión con Dios. Dice, lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Y el 18 dice, entonces venid y razonemos, dice el Eterno, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Si rehusas y sois rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Gloria a Así Dios. es. Qué interesante, ¿cierto? ¿Quieres Sí, comentar? sí, quiero comentar algo más cuando dice lavaos. Dice, cuando Dios nos dice lávate, dice, el pecado da por resultado contaminación moral y decadencia espiritual, ¿sí? Cuando David pecó, su ruego fue, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51:7. Él reconoció la contaminación del pecado y pidió a Dios un corazón limpio. O sea, se arrepintió de lo que había hecho. Y su ruego fue escuchado. Cada pecador necesita purificación moral. Su corazón debe ser limpiado de la corrupción moral. Dios quiere limpiar de toda iniquidad el corazón del pecador. Lo exhorta a que limpie sus manos de impiedad y promete escribir la ley divina en su corazón humano y limpiar al hombre de toda injusticia. Qué bonito, ¿cierto? Qué hermoso, porque Dios tiene la solución al pecado. Dios anhela, el mayor anhelo de Dios, lo puedo percibir, es que nosotros podamos vencer el pecado, podamos vivir sin la mancha del pecado, podamos nosotros reprender el pecado, aborrecerlo. Y es que es interesante esta lectura de Isaías, porque fíjense que hay una serie de condiciones. El Señor dice, limpiaos, lavaos, quiten la iniquidad, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, la rectitud del agraviado, hagan justicia al huérfano. O sea, hay una serie de obras por hacer. Y luego que hagas esto, entonces ven y estemos a cuenta. El Señor nos llama después que hayamos hecho nuestra parte. Nosotros necesitamos hacer la parte que Él nos ha dejado que hagamos.
Me recuerda cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y les da la parte que deben hacer ellos. Quiten la piedra. ¿Acaso Cristo no podía quitarla? Claro que sí. Claro. Con su poder podía quitar la piedra, pero Él deja que el ser humano haga la parte que le toca hacer. Limpiaos, quiten lo malo, dejen de hacer lo malo y vengan luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran muchísimos, grandes pecados, rojos, pecados de muerte, derramamiento de sangre, vendrán a ser como blanca lana. Es hermoso, de si verdad. tú deseas pues que Muy tu hermoso. vida sea transformada, allí está la promesa. No digamos nunca, no, mi pecado no tiene perdón. Sí, Sí tiene tiene perdón. perdón. Porque Gloria a allí nos Dios. dio el ejemplo pues del rey David. O sea, ¿qué hizo él? Codició, mató, ¿sí? Y que, o sea, eso es uno diría, wow, o sea, mató. Y entonces le quitó la esposa a otro. Uy, qué terrible, eso no merece perdón. Pero sí, Dios escuchó su plegaria y lo perdonó. Y Amén. aquí cuando Isaías nos habla, nos dice estas palabras, nos procura enseñar al pueblo de Dios que Dios es el Santo de Israel. Amén. Y exige que su pueblo sea santo. Santo. Cuando Él dice, dejad de hacer lo malo, Dios pidió a que su pueblo que abandonara el pecado. Él era santo, Él es santo. Y ellos o nosotros también debemos ser santos. Amén. El mal debe ser eliminado de la vida de cada hijo de Dios. El pecado no existirá en la atmósfera pura del cielo. Gloria a Y Dios. todos los que entren allí llevarán las vestiduras de justicia. Así Amén. que sáquese ese chip de la cabeza diciendo, nosotros siempre vamos a pecar. No, Señor, nosotros podemos ser Vencer. transformados, sí, Podemos para la vencer. gloria de Gloria Dios. a Dios. Bien, seguimos con el segundo pasaje bíblico, primera de Juan 1:3, y dice de esta manera: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, hermoso. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando abandonemos el pecado, cuando hagamos la parte que nos toca hacer, tendremos una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es, cuando nos dice que tengamos comunión, eso implica compartir mutuamente, o sea, una comunión entre dos o más, ¿sí? Nosotros tenemos que una comunión, ¿sí? Y entonces debemos que ser o tener compañerismo entre iguales, ¿sí? Yo debo tener empatía contigo y tú debes tener empatía conmigo. Entonces, pues es el caso de los hermanos en la fe también, o entre cualquier persona que esté con nosotros y esté luchando con cualquier dificultad. Debemos debemos compartir mutuamente las cosas de Dios, especialmente las promesas. Amén. Seguimos con el siguiente verso, recordando que es 1 Juan 1:3, ahora el verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesucristo y con el Padre, y andamos en tinieblas, mentimos. No puede haber comunión entre las tinieblas y Cristo. Si decimos que andamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Así es. Vean que cuando dice que tenemos comunión, la pretensión de tener comunión con Dios debe ser demostrada por resultados prácticos. No es solamente expresarlo, debemos tener resultados prácticos. Y estos se manifestarán en la vida mediante pensamiento, acción, oración y obras. Debemos experimentar la presencia de Dios y saber que Él está presente con nosotros. Y debemos estar siempre conscientes de su proximidad mediante su Santo Espíritu. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto refleja la experiencia de su amante presencia y el reconocimiento de que Él lo ve todo. Hemos aprendido a amar a Dios. Si sabemos que Él siempre nos amó, estamos agradecidos por su protección. Por su protección. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final y vamos a leer esta última parte para orar y quedar despedidos. Dice: ¿podemos nosotros comprender
que no importa cuán elevada sea la posición que un hombre ocupe en la iglesia o en el mundo, si esa persona es desleal a Dios y si acepta las leyes humanas en lugar de las leyes del Eterno, nunca podrá entrar en el cielo. Si esa persona acepta los rudimentos del mundo, practicar el aborto, practicar la sodomía, practicar tantas cosas que se hacen en este mundo, la idolatría, esa persona no podrá nunca entrar en el reino de Dios. Queridos hermanos, el llamado de Dios para nosotros y para usted que nos está mirando es que nos santifiquemos, que nos arrepintamos de nuevo, que volvamos a Dios mientras puede ser hallado, porque el tiempo es corto. Cada día el tiempo es más corto y el Señor está haciendo un llamado esta mañana hermosa. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a finalizar con una oración a cargo de mi esposa y será hasta la próxima. Vamos a orar. Oremos. Padre bendito, seguimos alabando y glorificando tu santo y divino nombre por tus grandes misericordias. Gracias, oh Padre eterno, porque nos das la oportunidad de escoger el camino. Amén. Nos colocas el camino del bien y el camino del mal, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Pero aún dándonos pues el libre albedrío, nos dices, nos sigues aconsejando. Yo te aconsejo que escojas el camino del bien. Yo te aconsejo que seas obediente para que puedas ser prosperado. Porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Amén. Ayúdanos, oh Padre eterno, a caminar confiados y agarrados de tu mano poderosa, amén, confiando en cada promesa, mi Dios, y que cuando se turbe nuestro corazón podamos confiar que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Gracias por este estudio maravilloso. Por favor, sigue teniendo misericordia de cada joven, porque las artimañas del enemigo son fuertes y ellos son débiles, mi Dios. Gracias, oh Padre eterno, por tu amor en este día maravilloso. Te glorificamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos, por habernos acompañado en este estudio maravilloso, invitándolos pues para el próximo sábado, el cual pues también será una lección de gran bendición para cada uno de nosotros. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.